Hola, espero te encuentres bien. Quiero contarte algunas circunstancias y cosas que me sucedieron en el pasado. Desde el momento en que yo empecé a servir al Señor, empecé a darme cuenta que habían circunstancias en mi vida, en el área del alma, que todavía no habían sido superadas. Yo recuerdo que empecé a trabajar para el Señor y yo hablaba muchas veces acerca de lo que era el perdón. Me enviaban o me invitaban a dar charlas que de alguna manera tenían mucho que ver con el perdón. Y entre esas charlas yo decía muchas veces, creo que es una de las fortalezas más grandes que hay, que no podemos sobrepasar, y que eso nos impide crecer como cristianos, y eso nos impide también prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Y recuerdo que me tocó hace alrededor de 8 años experimentar una situación en la que alguien me dañó, alguien que yo apreciaba mucho, que había sido amigo mío desde pequeño. Este hombre pues financieramente nos afectó demasiado, y entonces me vi contra la espada y la pared en ese momento porque no sabía realmente cómo perdonarlo. Había hablado inclusive sobre la teoría, pero no sabía, nunca había experimentado en carne propia lo que era realmente perdonar a una persona. Y eso es lo que quiero hablarte en este día. Recuerdo que yo le pregunté al Señor, ¿cómo hago realmente para perdonar a una persona que me hizo tanto daño? Y recuerdo que abrí la Biblia, en la parte, no recuerdo exactamente dónde está, pero decía, ¿qué mérito hay en amar a quien te ama? En hacerle un bien al que te ha hecho un bien, o en bendecir a alguien que te bendice. Eso lo hacen inclusive los malos. Y eso a mí tocó mi corazón, porque Jesús dijo algo que es totalmente antagónico a lo que el ser humano es. Nosotros estamos acostumbrados a pagar mal por mal, o a hacerle un mal al que nos ha hecho un mal. Pero Él dice, bendigan a quien los maldice, hagan un bien al que les ha hecho un mal. Y eso realmente fue algo impactante para mí, porque yo le dije, ¿cómo puedo hacer eso con lo que este hombre me hizo? Y entonces empecé a orarlo, y empecé cada vez que oraba con Dios, yo le pedía que bendijera a esta persona, yo le pedía realmente que le hiciera un bien, y que no le pagara con un mal el error que él había cometido. Y entonces empezó a brotar en mi corazón felicidad y gozo, y empezaron a salir lágrimas de mi rostro, en donde yo me di cuenta que estaba sanando mi corazón, a tal punto que yo en este tiempo ya no puedo pensar en él con dolor, sino que solo recuerdo las cosas bonitas que pasamos en nuestra juventud. Y ese dicho que decían las señoras de antes, donde decían, uno perdona pero no olvida, yo experimenté con Jesús, con la presencia del Espíritu Santo, que eso no es cierto. Uno puede llegar verdaderamente a perdonar sin sentir rencor. Uno no puede dejar de recordar, pero sí puede dejar de sentir rencor. Y eso lo experimenté en mi vida de servicio. Cuando yo fui en alguna oportunidad invitado a dar una charla de perdón, recuerdo que había una mujer joven, y me impactó muchísimo cuando yo veía entre la multitud que eran alrededor de unos 25, 30 jóvenes adultos, y me recuerdo que yo veía a esta persona, la veía entre toda esa multitud, porque ella era una mujer muy bella, era una mujer bellísima, joven, pero contrastaba, en su cara tan hermosa, contrastaba la amargura de su corazón. Y eso a mí me impactó mucho, y al finalizar, ella llegó conmigo y me pidió oración. Entre una de las cosas primeras que ella me dijo fue, Señor, yo estoy muy triste porque amo mucho a Jesús,
y usted dijo algo que a mí me dolió, citó una cita bíblica en donde decía que si yo no perdonaba, Dios no podía perdonarme. Y ella en ese momento empezó a llorar y me dijo, yo no puedo perdonar a alguien que me hizo muchísimo daño. Esta persona me dañó a tal punto que he vivido con ese rencor durante muchos años. Esto que yo no sé por qué se lo voy a contar a usted, me dijo ella, pero se lo voy a contar, solo lo sabemos esta persona que me dañó, Dios y yo. Somos los únicos que lo sabemos y ahora lo va a saber usted. La persona que me dañó me violó, me dijo, me violó hace muchos años, eso marcó mi vida y realmente pienso que esta persona se arrepintió y empezó a llorar y empezó a dar gritos porque lo odiaba. Ella misma expresaba que odiaba a este hombre y entonces me dijo, ¿cómo piensa usted, Señor, que yo pueda perdonar a este hombre? Entonces le dije, tenés razón en sentir lo que sientes, tienes razón en sentirte frustrada y amargada. Es una cadena, es una cadena de amargura la que tú estás cargando, pero te cuento que esto es algo de lo que tú puedes salir. Jesucristo vino a romper toda cadena de amargura que tengamos en el pasado y Él nos quiere dar gozo y nos quiere dar óleo en vez de cenizas. Él quiere transformar esa circunstancia que fue algo espantoso en nuestro corazón, convertirlo en algo que va a servir para ayudar a otras personas y al mismo tiempo sanar tu corazón. Y entonces empezamos a orar con ella y le dije, repita conmigo, y empezamos a pedirle perdón al Señor porque ella no había podido perdonar a este hombre. Y después venía la profesión de su boca donde decía, yo perdono libremente, no recuerdo el nombre de este hombre. Pero cuando ella iba a mencionar el nombre de él, se callaba y no podía decir su nombre. Lo hicimos 3 veces, empecé a orar en el Espíritu, ordenándole a ese espíritu que la dejara libre, y recuerdo que la mujer al final esta mujer joven pudo repetir las palabras, yo perdono libremente, y dijo el nombre de esta persona. En ese momento ella se desvaneció, yo no la toqué, ella descansó en el Espíritu sola y estuvo alrededor de unos 15-20 minutos tirada en el suelo. Yo seguí orando por las demás personas, pero lo que yo te quiero decir en este día es, me impresionó, yo aprendí realmente en ese lugar la transformación de una vida de libertad a una vida de opresión, o mejor dicho, de opresión a una vida de libertad, porque cuando esta mujer joven se levantó del suelo, ella tenía una cara de libertad que yo no la puedo explicar. Ella solo me abrazó y me dijo, mire Señor, yo le quiero decir que le agradezco mucho por la oración que usted hizo. Y yo le contesté, porque es la verdad, agradéceselo a Jesús, porque Él es el que vino a libertarnos. Yo no sé realmente cuál fue el desenlace de esta persona, pero esa cara de amargura que yo vi cómo se borró de su rostro, y ahora tener una cara de felicidad y de gozo, eso es lo que tú puedes experimentar. No quiero decirte que es fácil, quiero decirte que este es un trabajo que lo vamos a hacer en este instante, pero que yo necesito y Dios necesita que tú sigas bendiciendo a esa persona que te dañó para irte liberando en tu corazón de todas esas cadenas. Yo quiero decirte que Jesús lo quiere hacer por ti, lo único que necesita es que tú te pongas de acuerdo con Él. Este es un ejercicio que necesita que tú aceptes que necesitas el perdón, pero que también necesita una intervención divina en esta acción. Así es que yo quiero pedirte que pienses en esa persona. Es muy probable que tú pienses hoy con mucho odio hacia esa persona, pero quiero decirte que Jesús puede sanarte el mismo día de hoy. Quiero decirte que si haces esta oración de corazón, Dios te va a bendecir muchísimo y vas a ver los beneficios inmediatos, a corto plazo, de lo que hemos estado hablando. Quiero que repitas conmigo y lo hagas frente a Jesús y le digas: Señor Jesús, en este día
quiero decirte que te pido perdón porque no he podido perdonar a esta persona que me dañó. Sé que si yo no lo perdono, tú no me puedes perdonar y eso no me gusta. Hoy quiero libremente hacer esta oración y usted repita por favor el nombre de esta persona después de mí y diga: yo libremente hoy me desato de toda cadena y libremente perdono. Diga el nombre de esa persona y te pido, Señor, que le hagas un bien por el mal que esta persona me hizo. Yo te pido que bendigas a esta persona, que lo lleves a tu reino, que le enseñes el reino del Espíritu, que es la luz de Jesucristo, que lo lleves a tus caminos y que este hombre, lejos de dar ese tipo de problemas que ocasionó en el pasado, él pueda ahora ser una persona libre. Yo pido al Espíritu Santo de Dios que se derrame sobre ti en este día. Recibe la unción de Dios, la unción de libertad que te va a llevar al camino de la victoria. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.